Muy buen día, queridos estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac. Les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de comunicación. Hoy hablaremos con los estudiantes del quinto grado acerca de los modos del verbo, a cargo de su profesora Juliana Belichuk. La clase pasada nosotros habíamos visto el tema de el verbo. Recuerden que el verbo va a ser toda acción realizada. ¿Por quién? Por el sujeto. Muy bien. Dicho esto, vamos a hablar ahora de otro tema que es los modos del verbo. Recordemos un poco. Para empezar, debemos saber qué cosa es modo. Modo es una palabra polisémica, que quiere decir tiene varios significados. Veamos alguno de ellos. Modo es cada una de las variantes de una acción o suceso. ¿Qué modo de llover, por ejemplo? 2. Ademanes, gestos y modales de una persona. Tiene modos muy toscos, modos relacionados a manera. 3. Categoría del verbo que expresa la forma de la acción verbal, indicativo, subjuntivo e imperativo. 4. Disposición de los sonidos que forma una escala musical. Y por último, circunstancial del predicado en locuciones adverbiales. Nosotros vamos a tomar el modo desde el punto de vista categoría del verbo que expresa la forma de la acción verbal. ¿Cómo está realizado? ¿En qué modo? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos los modos del verbo. En modo indicativo quiere decir es aquel que expresa acciones reales. El modo subjuntivo es aquel que expresa duda o deseo. Y el modo imperativo es aquel que expresa orden o mandato. Este organizador visual ustedes lo van a copiar en su cuaderno. En la opción tareas se encuentra el organizador visual. Vamos a ver uno cada uno con su ejemplo. Primero, recordemos que los verbos tienen tiempo. El tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Tienen modo, que hemos visto, indicativo, imperativo y subjuntivo. Tienen persona. ¿En qué número de persona está? Primera persona, segunda persona o tercera persona. Y número quiere decir si el verbo está en singular o está en plural. Por ejemplo, tenemos aquí el modo indicativo. Es aquel que te va a expresar acciones reales. Por ejemplo, yo me iré de viaje al Cusco. Está expresando una acción real. El verbo es iré. El número del verbo será singular. Si no, diría iremos. Vamos a observar ahora el modo subjuntivo, que te va a expresar duda o deseo. Tal vez vaya a la piscina. El verbo sería vaya. Tal vez vaya a la piscina. Por lo tanto, estamos hablando de un verbo en modo subjuntivo. El modo imperativo es aquel que va a expresar mandato o orden. Por ejemplo, colorea los dibujos, hijo. Está dando una orden. Por lo tanto, el verbo está en modo imperativo, colorea. El verbo es colorea, viene del verbo colorear. Vamos a observar ahora algunos ejemplos donde vamos a subrayar los verbos e indicar a qué modo pertenece cada uno. A. Ojalá no vuelvan las restricciones del domingo. ¿Cuál es el verbo para iniciar? El verbo es vuelva. Muy bien. ¿En qué modo está? Está en modo subjuntivo. Muy bien. B. Cierra la puerta con llave. Cierra la puerta con llave. El verbo es cierra y el modo en el cual se encuentra es en modo imperativo. ¿Y qué era el modo imperativo? Era aquel que expresaba orden o mandato. C. La película llegó a su fin. La película llegó a su fin. ¿En qué modo se encuentra? El verbo es llegó. El modo indicativo está dándonos a conocer acciones reales que se están dando. D. Pásame un poco de miel. Pásame un poco de miel. ¿Cuál sería el verbo? El verbo es pásame.
¿Y en qué modo se encuentra este verbo? El modo es imperativo. Recuerda que el modo imperativo es cuando expresa una orden o un mandato. Tal vez regrese el próximo año de los Estados Unidos. Está en modo subjuntivo. El verbo es regrese. ¿Por qué es subjuntivo? Porque está expresando una duda. No se sabe si se va a llegar a dar. Por eso dice tal vez regrese el próximo año. Estudia para que triunfes. El verbo es estudia. ¿Y en qué modo se encuentra? En modo imperativo. Está dando un mandato o una orden. Bien. Debemos recordar nosotros que los modos del verbo van a ser 3. Indicativo, te van a expresar acciones reales. Subjuntivo, van a expresarte duda o deseo. Y por último, el modo imperativo te va a expresar orden o mandato. ¿Qué cosa es el modo? El modo es una categoría del verbo que expresa la forma de la acción verbal. ¿Cómo se está realizando la acción verbal? ¿Qué es lo que quiere decir? En modo indicativo, en modo subjuntivo o en modo imperativo. Muy bien. Ahora sí, chicos, los dejo para que puedan desarrollar su práctica calificada, en la cual van a ustedes reconocer si las oraciones son subjuntivas, imperativas o indicativas. Y lo más importante para eso es que tú debes reconocer antes cuál es el verbo. Recuerda, repetimos nuevamente, el verbo es la acción que realiza el sujeto. Anteriormente habíamos visto también que hay 2 tipos de verbo, el verbo copulativo y el verbo no copulativo. Debes recordar todo ello para que puedas dar hoy tu práctica calificada. Los dejo. De igual manera tienen que elaborar su organizador visual, que lo espero hasta el día martes. Que les vaya muy bien en su práctica de hoy y buen fin de semana.